ves esa escritura, Pablo le está dejando saber a Timoteo unas ciertas instrucciones. Dice, la palabra de Dios es inspirada por él. Eso significa que desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios es de él, es útil, ¿verdad? Y luego dice que es útil para algo, ¿verdad? Dice, es para enseñar, para corregir, para reprender y para instruir, ¿verdad? Y la palabra nos corrige, nos dice, ok, si estás haciendo algo mal, te dice, ok, eso está mal, ¿verdad? Y luego lo que haces es decir, ok, voy a arrepentirme, voy a trabajar en ello. Cuando la palabra de Dios nos reprende es cuando seguimos, ahora sí como dicen, tercos, ¿verdad? Seguimos de necios, ¿no? Dios nos está diciendo algo y luego queremos hacer lo opuesto, ¿verdad? Y luego te corrige y luego lo sigues haciendo y luego lo sigues haciendo. Pues esa es una reprensión que Dios te va a dar, ¿verdad? Porque dice que la palabra nos va a reprender. Pero también lo bueno es que nos va a ayudar nos inspira, nos va a hacer mejores personas para que seamos mejores personas todos los días. Pero la clave de este asunto aquí es que tenemos que usar la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Que tenemos que leerla, ¿verdad? Tenemos que leer la escritura. ¿La vamos a leer una vez al año? No. No una vez al año, no. Ni cuando venga el Papa, ni cuando venga, no sé, alguien súper importante. No, la palabra de Dios la tienes que leer constantemente. Eso significa todos los días, ¿verdad? Tienes que leer la palabra de Dios todos los días para que puedas ser una mejor persona, que seas mejor como Jesús y menos como tú, ¿verdad? Si queremos avanzar el reino y queremos que la gente sepa de Dios, tiene que iniciar con nosotros. Fíjate, el año pasado, hace unas 3 semanas, ¿verdad? El día de Navidad hice una lección y dice, todo lo que yo quiero para Navidad es crecer. Es lo que me puse yo. Dije, todo lo que quiero para Navidad es crecer. Pero, ¿por qué lo hago? Porque si quiero hacer un cambio en la vida de alguien o quiero hacer un cambio en mi propia vida, tengo primero que cambiar yo. Tengo que cambiar mis malos hábitos, ¿verdad? Porque todos tenemos malos hábitos. Y a veces nos gustan esos malos hábitos. Nos gustan como nadar en esos malos hábitos, ¿verdad? Y la palabra de Dios te dice que no los tienes que hacer. Y cuando te dice que no los tienes que hacer, hay un conflicto. Y lo malo es que a veces nos enfocamos en la persona que nos dijo, en vez de enfocarnos que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Y el conflicto no es con la persona, ¿verdad? Pero el conflicto es con Dios, ¿verdad? Ese es el conflicto. Tienes un problema con lo que Dios te está diciendo, ¿verdad? No con lo que la persona te está diciendo, ¿verdad? Y dejamos un ejemplo. Digamos que yo hablo las escrituras y te digo, por ejemplo, vamos a esta escritura. Vamos a Gálatas 5, ¿verdad? Vamos a Gálatas 5 y vamos a ver qué dice Dios aquí, ¿verdad? En el versículo 19, perdón. En Gálatas 5 dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Y luego aquí dice, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordio, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Digamos que tú estás yendo a la iglesia y quieres acercarte a Dios y llegas un poquito medio borracho, ¿verdad? Te veo borracho por ahí y luego te digo, oye, ¿sabes qué, bro? O ¿sabes qué, hermana? O ¿sabes qué, mujer? Mira, no debes de ponerte así porque si te pones así te vas a ir al infierno, no vas a heredar el reino de Dios. Y luego te enojas conmigo, ¿verdad? No tienes el conflicto conmigo, tienes el conflicto con Dios, porque Dios claramente dice que los borrachos no van a heredar el reino de Dios, ¿verdad? Y obviamente nos da otras cosas similares. Dice, el pecado es obvio, se ve, se nota. ¿Sí me entiendes? Tienes que darte cuenta que la palabra de Dios es útil, la tenemos que usar, la tenemos que aplicar. Tienes que leerla, ¿verdad? Y aplicarla en tu vida, ¿verdad? Porque si quieres hacer un impacto en el mundo, por si quieres hacer algo diferente en el mundo, tienes que cambiar primero tú. Todo inicia contigo. Somos muy buenos para querer cambiar a todos los demás.
¿verdad? Tú tienes que cambiar. Tú te tienes que arrepentir. Tú tienes que comportarte bien. Y siempre tú. Pero nunca te fijas a yo. Yo qué tengo que hacer. Es más, mira, te voy a retar, te voy a hacer un reto y no creo que te va a gustar. Hoy, pregúntale a 5 personas que te conozcan y diles, oye, ¿qué es una cosa que tengo que cambiar? Tú dime, algo que quieras que yo cambie, ¿qué es lo que tú crees que yo tengo que cambiar? No más que cuando te digan, no te vayas a enojar, ¿eh? No se vale molestarse, no se vale ponerse tristes, ¿verdad? Pero las anotas y luego ya tienes algo en qué trabajar, ya tienes algo que cambiar. Y si quieres llevarlo un poco más profundo, puedes hacer un propio estudio bíblico, puedes abrir tu Biblia, leerla, ¿verdad? Y a ver qué Dios te dice también. Pero lo increíble y lo más hermoso que Dios quiere para nosotros es de que siempre crezcamos, que siempre lleguemos a una madurez, ¿verdad? Por ejemplo, si tuvieras un niño, ¿verdad? Que tuviera, que nació el año pasado y nunca crece, ya son 3 años y sigue igual de bebé, pues, oye, algo está mal, ¿no? ¿Por qué este niño no crece? ¿Qué está pasando? ¿Tiene alguna enfermedad o no sé? Te caería así como de sorpresa que no creciera, ¿verdad? Irías a los doctores. Igualmente Dios así nos ve, no quiere que sigas siendo un niño, pero que llegues a una madurez espiritual con Cristo, amén. Porque a veces somos muy maduros, según, ¿verdad? Porque ya somos grandes, ya somos adultos, ¿verdad? Y ya según nosotros ya sabemos todo, ¿verdad? Y cuando nos dicen las cosas, y como ya lo sé todo, no hay espacio para crecer, ¿verdad? Pero con la palabra de Dios siempre hay espacio para crecer, ¿verdad? Ese dicho que los viejos no hay espacio para crecer, sí hay espacio. Hasta los más viejitos, como mi abuela que tiene 85 años, creo ya, 87, también puede crecer, amén. Todos pueden crecer, ¿verdad? Mi mamá también puede crecer, mi tía puede crecer, mi primo, todos los que están aquí podemos crecer en la palabra de Dios, amén. Si nos mantenemos firmes en la palabra de Dios. ¿Están conmigo, amén? Amén, hermano. Amén. Vamos, hermano. Amén. Vamos, hermano. Ok, el siguiente punto. Una de las cosas que tenemos que hacer para poder avanzar en el reino de Dios, tenemos que hacer a Jesús Señor y Mesías de nuestra vida. Tenemos que hacer a Jesús Señor y Mesías de nuestra vida. Si vamos a una escritura, por favor, vamos al libro de Hechos, versículo 22. ¿Ya están ahí? Amén. Se me olvida que a veces con todo el silenciador y no escuchas el amén, dices, como que se siente medio raro, ¿verdad? Todos, ya cuando estamos en el servicio, todos, amén, y ya sabes que están ahí, ¿verdad? Pero vamos a leer en el versículo 22, a ver qué dice la palabra de Dios aquí. Dice, pueblo de Israel, escucha esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron y clavaron en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó liberándolo de la angustia de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, versículo 29, hermanos, permíteme hablar de la frecuencia acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, cuyo sepulcro entre nosotros está hasta el día de hoy. En el versículo, brincamos un poquito más abajo. En el versículo, me brinqué aquí. Ya me perdí. Vamos, hermano. Sí, gracias. Vamos, hermano. Se me cambiaron 2 hojas. En el versículo 76, dice, por lo tanto, sépanlo bien, Israel, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Lo que pasa es que cuando le cambié la página, se me cambiaron como 3 páginas y me perdí por un momento ahí, ¿verdad? Pero en esta escritura
¿qué es lo que vemos? Vemos que tenemos que hacer a Jesús Señor y Mesías. ¿Y qué es la diferencia entre el uno y el otro? ¿Verdad? Hay que hacernos una pregunta. Pues Señor, ¿verdad? Es rey, ¿verdad? Es el jefe. Si Jesús dice brinca, no preguntas por qué, sino preguntas cuántas veces, ¿verdad? Si Jesús dice corre 1 milla, pues corres 2, ¿verdad? Y el Mesías es el Salvador, ¿verdad? Que nos viene a salvar. Muchos de nosotros nos gusta el Mesías, pero no nos gusta mucho el Señor. Siempre queremos el Jesús, sálvame, ¿verdad? Especialmente cuando estamos pasando por situaciones un poco intensas. Siempre, ¿verdad? Nos ponemos de rodillas y Jesús, ayúdame, Jesús, haz algo en mi vida. Y yo qué sé, ¿verdad? Todos aquí podemos relacionarnos, amén. Pero cuando hacemos a Jesús, Señor, todo cambia, ¿verdad? Cuando Jesús te dice, haz esto, oh, no. Ahí como que hay un poco de empuje, de decir, no sé si quiero hacer eso, ¿verdad? No sé si estoy muy interesado en eso, en hacer esas cosas. Amén. Sigamos leyendo. Dice, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautice cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos que en el Señor, nuestro Dios, nos llama. Y con muchas otras razones exhortaba intensamente, sálvense de esta generación perversa. En este capítulo, Pedro está predicando, está dejando saber el mensaje de Dios a la gente, ¿verdad? Y lo que está pasando aquí es que Jesús ya murió en la cruz, resucitó, ¿verdad? Y luego Pedro les está diciendo lo que acaba de pasar, ¿verdad? Y cuando las personas escucharon esto, dice, ok, si tú quieres salvarte, tienes que hacer a Jesús Señor y Mesías, y luego les dio la solución de la salvación. Dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos? ¿Verdad? Y Jesús, aquí les dice Pedro, hey, tienes que arrepentirte, es la receta, ¿no? Si lo leemos otra vez. Dice, hermanos, ¿qué debemos saber? Versículo 38, dice, arrepiéntase, bautícese y cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¿Verdad? So aquí Jesús te está dando la solución de la salvación. ¿Sí? Aquí te la está dejando saber exactamente cómo es la receta para que tú puedas ser perdonado. Vamos. Y aquí dice, aquí lo que te digo, cuando dice Señor, tenemos que ver ese pasaje y no podemos decir, pues, ¿será cierto lo que está diciendo Jesús? No sé, yo he escuchado que en el Antiguo Testamento las cosas eran un poquito diferentes. O ¿sabes qué? Pablo dice no sé, en Timoteo otra cosa, ¿no? Dice que tengo que abrir los brazos y orar al cielo y Jesús ya me va a salvar. Pero ¿qué es lo que está diciendo la escritura ahí en Hechos? Dice, no, tienes que arrepentirte, tienes que bautizarte. ¿Por qué? ¿Por el perdón de quién? ¿De mis pecados? Sí, pero también de tus pecados, ¿verdad? Porque nadie puede decir que vive sin pecados. Amén. Todos en algún momento han caído cortos de la gloria de Dios. Pero lo bueno es que tenemos a Jesús, que es el Señor y el Mesías, que nos da salvación. Amén. No sé ustedes, pero eso me da mucho ánimo. ¿Están animados ustedes? Amén. De que podemos tener la salvación por medio de Jesús. Pero para hacer eso, tenemos que obedecer lo que la palabra de Dios nos está diciendo. La palabra de Dios es súper clara, ¿verdad? Es clara como el agua. Pero a veces le queremos echar un poco de tierra y hacerla un poco que no se vea clara. Amén. Y no es así, sino la palabra de Dios es súper clara. Y si quieres avanzar el reino de Dios, ¿verdad? Por tu ejemplo, tienes que hacer a Jesús, Señor y Mesías de tu vida. Una de las cosas que tenemos que entender es de que la cosa que nos separa de Dios es el pecado. Es súper importante que comprendamos eso.
el pecado te separa de Dios. ¿Ok? Y vamos a ver en Romanos 3, versículo 23, ¿qué dice la palabra ahí? Vamos, hermano. Amén. Vamos. Romanos 3, versículo 23. Dice aquí en el versículo, por el caso de que digas, oh, pues yo nunca he pecado. Me mandó Pati a que me conectara. ¿Verdad? Pues yo nunca he pecado, ¿verdad? Vamos a ver qué dice aquí en el 23. Dice, pues todos han pecado y están privos de la gloria de Dios. ¿Quiénes son todos? Todos. ¿Verdad? ¿Sabes cómo se dice todos en griego? Todos. ¿Sí me entiendes? Todos. O sea, todos han pecado y todos han caído de la gloria de Dios. Nadie puede decir aquí, oh, es que yo no he pecado. Pues vamos a ver qué dice en otra escritura. Vamos a Primera de Juan, versículo 8. Primera de Juan, versículo 8. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Verdad? Si tú dices, ¿sabes qué? Nunca he pecado, pues eres un mentiroso. ¿Verdad? Y acuérdate, no soy yo el que te lo está diciendo, sino la palabra de Dios nos está diciendo. Tenemos que reconocer, si queremos cambiar, tenemos que reconocer quiénes somos. Y tenemos que darnos cuenta que sí caemos cortos de la gloria de Dios, pero eso es malo, pero también te da una oportunidad para poder acercarte más a Dios. Si ves, no lo puedes tomar como algo, como una condenación, como que ya no sirvo para nada. No es así. Para eso Dios mandó a Jesús, para que nos diera la gracia, para que nos diera la oportunidad de acercarnos más a Él. ¿Verdad? Acercarnos más a Dios. ¿Verdad? Pero tenemos que reconocer dónde estamos. Para poder cambiar nosotros mismos, tenemos que saber que tenemos algo que trabajar. ¿Están conmigo? Tienes que darte cuenta de, hay cosas en mi vida que tengo que cambiar. Puedes ir de regreso a Gálatas 5, 19 al 21 y repásalos. Y di, ¿sabes qué? ¿Cuál de estas escrituras caí corto? ¿Cuál de estas cosas yo estoy haciendo? Porque ¿quién quiere ser salvo? ¿Quién quiere llegar al cielo cuando nos llame Dios? ¿Verdad? Porque todos nos va a llamar Dios. ¿Verdad? Me. Dios nos va a llamar algún día, ¿verdad? Y ponte a pensar esto. ¿Estás listo para ver a Dios? Si Dios te llama hoy, ¿estás listo para ver a Dios? Esa es una buena pregunta que podemos preguntarnos constantemente, ¿verdad? Fíjate, vamos a otra escritura. Vamos a Juan. Aquí estamos no una carta de Juan, sino Juan 12. Juan 12. Vamos, Y les bro. voy a contar una historia. Vámonos, hermano. En el versículo 48, fíjate, déjale leer este pasaje primero. Dice en Juan 12, 42, dice, el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzga. La palabra que yo he proclamado os condenará en el día final. Dice aquí la escritura que la palabra tiene alguien que nos juzga, ¿verdad? La palabra de Dios nos va a juzgar. A veces creemos que Dios es el que nos va a juzgar. Sí, Dios es el juez, pero esta misma palabra es la que va a usar Dios para juzgarnos en el día final. Fíjate, ya mucho tiempo, serán unos 7 años o 8 años. Apenas me acababa recién de acercar a la iglesia, me acababa de estudiar, me acababa de bautizar y estábamos estudiando la Biblia con un chavo, ¿verdad? Y al estudiar la Biblia con ese chavo, ese día se iba a bautizar él también. Y yo tenía un carro deportivo, ¿verdad? Y iba tarde a la iglesia.
Y sabes que aquí en California hay ciertos reglamentos que no puedes ir después de los 65 kilómetros. Creo que en México son como 100 millas. No, 100 kilómetros. En Estados Unidos son 65 millas. Y luego tienen una carretera específica para que te puedas subir con 2 personas nomás, ¿verdad? Si te subes solo, te dan una multa. Pues como yo iba tarde, dije, pues Diosito, allí perdóname y que me aviento, que iba bien rápido, iba como 80 millas por hora, y luego me subí en la autopista donde nomás puedes ir 2 personas. Y pues obviamente Dios quiere hacerme un buen discípulo y me manda una patrulla, ¿verdad? Y la patrulla me orilla y yo con mi buena fe, ¿verdad? Yo le dije, ¿sabes qué? Yo creo que él me va a entender. Le voy a decir que mis intenciones son buenas y le voy a explicar por qué pasó la cosa. Y le explico, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Es que voy a la iglesia ahorita, voy tarde, un muchacho se va a bautizar, va a ser salvo. Tú entiendes, ¿no? Eso dice, aquí está tu ticket, tienes que hablar con el juez. Y dije, órale, pues yo voy a ir con el juez me va a entender. Y ahí voy con el juez. Y está ahí el juez y llega el policía, le explica lo que pasa. Luego me toca a mí y le digo, ¿sabe qué, señor juez? Es que yo iba a la iglesia con mis buenas intenciones, iba a la iglesia, este chavo se bautizó y fue increíble y le comencé a explicar mi historia, ¿verdad? Y luego el juez, pues en California tienen sus leyes y trae su libro y me dice, oyes, tú sabes que no está permitido, ¿verdad? Tú sabes que no está permitido ir a más de 65 millas por hora. Tú sabes eso, ¿verdad? Eso sí, eso no está permitido en el país de aquí en California. Y yo dije, oh, sí, yo sé, pero es que como tú sabes, iba a la iglesia. Y luego me dice, ok, tú sabes que no está permitido subirte en este carril si no tienes a 2 personas. Y le digo, sí, yo sabía, pero es que yo iba a la iglesia y le estaba explicando según yo, ¿no? Todo lo que iba a ir para Dios, ¿no? Con mis buenas intenciones. Y luego se me queda viendo y me dice, aquí está tu multa de $500, ve y págala a la ventana. Y yo estaba así como que, no, hasta estaba decepcionado y hasta me enojé con Dios. Dije, Dios, no, pues si yo iba a hacer algo bueno para ti, ¿cómo es que me vas a dar la multa de $500? Y no, pues ya sabrás, ¿no? Estaba todo molesto, ¿no? Pero rompí las reglas, ¿verdad? Rompí la ley. Ahora ponte a pensar esto, ponte a pensar que tú vas con Dios, ¿verdad? Cuando te llame Dios, y luego cuando Él te llame, tú le vas a decir lo que pasó, ¿verdad? Y estás enfrente de Dios, Dios va a sacar la Biblia y te va a decir, a ver, pues platícame tu vida. Y te va a decir, oye, ¿leíste la Biblia? Y vayas a decir, oh, Dios, es que no pude porque tenía mucho trabajo. Oh, ok. Pues sabías que te tenías que arrepentir, ¿verdad? Sí leíste esa parte. Me acuerdo que allí fuiste a un servicio una vez y un loco ahí, Daniel, te dijo que tenías que arrepentirte por medio de las escrituras. ¿Sí te acuerdas de eso? Oh, pero no lo hice. ¿Sabes qué? Es que tuve un hijo y le comienzas a platicar todas las cosas de por qué no pudiste hacerlo. ¿Verdad? Y tú, pero en fin de cuentas, tú tenías buenas intenciones. Tus intenciones son buenas. ¿Verdad? Y Dios te va a ver y te va a decir, no hiciste lo que estaba en las escrituras, no hiciste nada de lo que estaba en la palabra de Dios. Sí, Dios, pero es que tú entiendes, tú eres muy ocupado, ¿verdad? Tú tienes mucha gente que cuidar y pues yo soy, pero tú comprendes, ¿no? Y Dios te va a ver y le dice, lo siento, pero no vas a poder entrar al reino de Dios. Y te va a dar el camino para el otro lado. ¿Sí me entiendes? O sea, tienes que ver la seriedad de la importancia de que esta palabra, si no la pones en práctica y no la estudias y no sabes de ella, va a haber consecuencias al final. No puedes, no dejes que Satanás te haga pensar que tus buenas intenciones te van a dejar pasar al reino de Dios, te va a dar pase. No,
no te va a dar ningún pase. Sino para qué Jesús vino a morir a la cruz por nosotros. Amén. So, si quieres avanzar el reino de Dios, tienes que aplicar lo que las escrituras te están diciendo. Es un mandato de Dios. Es lo que Dios quiere que hagas en tu vida. Por eso no las dejó. Amén. Y si tú amas a Dios, lo vas a hacer. Pero aquí está la pregunta. Te voy a hacer esa pregunta. ¿Cómo amas a un Dios que no conoces? ¿Cómo amas a un Dios que no conoces, que no pasas un tiempo en leer la Biblia? ¿Cómo platica Dios con nosotros? Mucha gente cree que se va a bajar el Espíritu Santo y Dios te va a decir cosas y vas a comenzar a gritar y así Dios, y hablas en lenguas y otras cosas así. No. Si eso fuera el caso, los demás no vamos a entender nada. ¿Verdad? La manera que Dios habla con nosotros es por medio de la Biblia. Aquí está, así es como va a hablar contigo. Tú quieres saber la vida de Dios y todo lo que quiere para ti, aquí está. Amen. ¿Y cómo hablas tú con Dios? Cuando oras. Cuando tú oras a Dios, tú hablas con Dios. No ames a un Dios que no conoces. Si en verdad amas a Dios, vas a pasar tiempo a conocer a Dios. Amén. Si quieren hacer esta iglesia increíble, si quieren hacer que el reino de Dios avance y que mucha gente venga a acercarse a Dios, tiene que iniciar contigo mismo. Hoy. Ese es mi reto, que hoy, ¿verdad? Comiences a aplicar lo que las escrituras de Dios te están diciendo. Que no las tomes en vano. No nomás que, como me decía, no sé si mi abuelita, pero que no dejes que las palabras te entren por un oído y te salgan por el otro. Mira, ponte un taponcito así, ¿verdad? Ponte el tapón y para que las palabras se queden ahí adentro grabadas. Vamos, hermano. ¿Verdad? Y si no te acuerdas, espero que hayas tomado increíbles notas para que tú puedas ir a repasarlas. Y si ese es el caso, y ¿sabes qué? No tomé notas, no sabía, amén, no te preocupes. Estudia la Biblia con alguien, aprende la palabra de Dios, conoce más de Dios. Porque si quieren hacer, el ministerio español puede ser increíble, ¿verdad? Voy a cerrar con esta historia. Me acuerdo cuando a mi esposa y yo nos bautizamos en Los Ángeles y nos dieron el honor de dirigir el ministerio en español, ¿verdad? Y me acuerdo cuando comenzamos, ¿verdad? Cuando apenas habíamos iniciado, éramos bien poquitos, ¿verdad? Éramos como 5 y luego de ahí nos dieron un poquito de más y la mayoría éramos muchos casados, ¿verdad? Y no es nada malo con los casados, ¿verdad? Pero tenemos que tener una iglesia que esté de todo revuelto, ¿verdad? Y me acuerdo que después oramos mucho, leímos nuestra Biblia, nos mantenimos fieles y la iglesia creció, fue expandiendo, ¿verdad? Era increíble, ya los servicios los domingos éramos como 50 y ahora en Los Ángeles la iglesia, el ministerio en español es una región con más de 80 discípulos en español. Y lo más increíble también, hermanos y hermanas, es de que vamos a iniciar la iglesia en Tijuana, ¿verdad? Vamos a hacer grandes cosas para Dios, porque Dios quiere utilizarnos a nosotros y a cada uno de nosotros. Por eso hoy estoy súper animado, que esté mi mamá con nosotros. Ya tenía siempre me acompaña cuando estábamos en Los Ángeles. Siempre se conectaba en el ministerio en español, pero ya como no lo estamos haciendo, pero ya lo vamos a hacer otra vez, amén. Y eso me anima que está aquí, me anima mucho que está mi primo y su esposa, y me anima mucho que está mi tía y mi abuela. Wow. Estoy súper animado, y no quiero que esto sea la primera vez para mi familia que se conecten, ¿verdad? Vamos a ver esa película de Coco, ¿verdad? Y mi familia, vamos a acercarnos más a Dios, amén. Pero no nomás eso, si nos estás visitando hoy, quien te haya traído, que te haya invitado, acércate a Dios, aprende de la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, para que Dios pueda hacer increíbles cosas en tu vida. Amén. Los quiero y que para Dios sea toda la gloria. Amén. Vamos, Amén. hermano. Amén.